lo de Absalón Vázquez, que como dije ha sido un ministro del expresidente Alberto Fujimori, fue ministro de Agricultura en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Escuchemos lo que dijo Absalón Vázquez. Sí, lamentable, y espero que el país valore al mejor presidente. Se nos ha ido hoy día. Mejor presidente que salvó al país de las garras del terrorismo. No se olviden que el año 90 estaba más del 60% del país controlado por Sendero Luminoso como zonas liberadas, y luego la bancarrota que estaba con una hiperinflación de más de 7.600% al año. En tal sentido, el Perú aislado del mundo financiero internacional y con las arcas fiscales, las reservas internacionales, menos 340 millones de dólares, ni siquiera cero, menos 340 millones. De eso, Alberto Fujimori nos sacó. Y yo me honro y pido a Dios que esté a su lado, lo tenga, porque ha sido el mejor presidente. Y él nunca fue sentenciado por lesa humanidad. Eso fue simple y llanamente una treta de un caviar connotado, que es el doctor César San Martín. Eran las declaraciones de Absalón Vázquez, quien fue ministro de Agricultura, y destacaba el legado, por decirlo de algún modo, económico del gobierno de Alberto Fujimori, quien recibió un país en crisis. Y para hablar de esto estamos ya con el economista, el doctor Jorge González Izquierdo, quien también fue ministro del gobierno de Alberto Fujimori. Él fue ministro de Trabajo. Buenas noches, doctor González Izquierdo. Diana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Visto a distancia, la reforma económica de Alberto Fujimori sigue impactando después de más de 30 años. Sí, claro. Mira, cuando el presidente Fujimori gana las elecciones, la economía peruana venía en un proceso de hiperinflación más hiperrecesión, las dos cosas juntas. La economía peruana venía, el 88 creció menos 9%, el 89 menos 12%, y así recibió con un crecimiento de más de 2 años seguidos negativo, y la hiperinflación, el 89 fue 2.700%, y el 90 acabó con más de 7.600%. O sea, se recibió una economía con los dos males de corto plazo que puede tener cualquier economía: hiperinflación y al mismo tiempo más hiperrecesión, con sus consecuencias de empleo, informalidad, pobreza y todas esas cosas. Y había terrorismo, y encima también había el terrorismo. Entonces, el programa que se implementa tuvo dos componentes. Primero, se trató de estabilizar la economía. ¿Qué significa estabilizar? Acabar con la hiperinflación lo más rápido posible y acabar con la hiperrecesión lo más rápido posible, entre otros factores, ¿no? Y luego, de estabilizar la economía, es como un enfermo que llega de emergencia, por emergencia a un hospital, y lo estabilizan para luego aplicarle el tratamiento, que no muera, y luego lo pasan y le aplican el tratamiento. Entonces, una vez que se estabilizó a la economía peruana, se aplicó la etapa de las grandes reformas estructurales de la economía peruana. Y una cosa, Diana, que muy pocos peruanos, y a nivel mundial también no se tiene mucho conocimiento: esta hiperinflación de más de 7.000% se acabó en meses. Uno tendería a pensar: oye, González Izquierdo, espérate, ¿qué estás diciendo, no? Si una inflación pequeña demora años en bajar, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que una hiperinflación... ¿En cuántos meses? Te voy a dar exactamente... El 90 acabó con 7.650% de inflación. El 90 ya con Alberto Fujimori, ya presidente. Con el shock, todo. Y el 91 acabó con 132%. Seguía la inflación, pero ya era de... O sea, ya no había hiperinflación. Solo había inflación. Así es. Y el año siguiente con 56%, y así. Ahora, que esto se podría comparar para los más jóvenes, ¿no?, que no logran entender quizás el impacto que fue.
viendo en tiempos modernos, en tiempos actuales, comparable con lo que está pasando en Argentina y Milei? Mira, en política económica uno aprende, entiende que no hay dos casos iguales. Las economías, los países, cada uno tiene sus particularidades. No se puede decir que la receta del shock que aplicó el presidente Fujimori en 90 lo debió aplicar el señor Milei. No, porque pero se está bajando la inflación en Argentina, claro. Eso es un hecho. Lo que sí hay ciertas similitudes, por ejemplo, ¿por qué se llegó a hiperinflación en el Perú? Es lo que se conoce con inflación fiscal. ¿Por qué? Porque el gobierno se puso a gastar, y un gobierno tiene un sueldo como nosotros. Pero si tú gastas más de lo que recibes, tienes que comenzar a endeudarte, pues. Si no, ¿de dónde sacas? Si ganas 2.000 soles y gastas 8.000, alguien te tiene que dar los 6.000. Entonces el país se comenzó a endeudar. En esa época que no había un mercado de capitales doméstico desarrollado o medianamente desarrollado, te endeudabas afuera. Entonces la deuda externa, hasta que llegó un momento que afuera te dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya nos debes demasiado. Te vas a Infocor porque ya no eres elegible para darte ningún crédito. ¿Qué hacen los gobiernos? Voltean y dicen, ajá, ahí está el Banco Central. Y le tocan la puerta al Banco Central y le dicen, préstame. Y el Banco Central comienza a tirar maquinita, imprimir billetes, imprimir. A eso se le llama inflación fiscal. Eso es lo que pasaba en el Perú. El 90. Bueno, desde el 87, 88. ¿No? Y llegó Alberto Fujimori a implementar un shock, un cambio. Y eso es lo que pasaba en Argentina. Entonces, para acabar con la inflación, en el caso de Argentina, alta, y en el caso peruano, la hiperinflación, tienes que ponerle candado a la maquinita. Pero para ponerle candado a la maquinita, tienes que equilibrar tus cuentas fiscales. Tienes que tu gasto ponerlo a tu sueldo. Claro, o sea, hacer... Así es, y eso es lo que está haciendo... No gastar más de lo que ingresa. Ganas. Eso lo está haciendo el señor Milei ahora en la Argentina, en forma gradual, ¿no? Pero en el caso peruano eso se hizo así, como rapidísimo. Así es. Pero también Fujimori hace lo que fue luego del autogolpe, etcétera, la nueva Constitución del 93, que también hay que decir que tiene las bases, el capítulo económico de lo que ha sido el crecimiento de los últimos 30 años. ¿Qué destaca ustedes? Se instauró pues por primera vez en el Perú, en forma oficial, porque estaba escrito en la Constitución, que es la ley de leyes, se instauró la economía social de mercado. A la economía de mercado que existía en muchos países del mundo, acá en el Perú se le hizo así, oye, dame un espacito, y se le colocó el social. Economía social de mercado, que no es lo mismo que economía de mercado a secas. Eso es lo que se estableció en la Constitución. Y eso es el sistema económico que debe imperar en el Perú. Y si quieres que te dé mi opinión, no ha imperado mucho en el Perú la economía social de mercado. En los últimos años quizás. Pero entonces, ¿usted cree cuál, ahora mirando esto a perspectiva, hemos hablado del shock, hemos hablado de las reformas estructurales, hemos hablado de la Constitución que marca la economía social de mercado, y hay otro punto que es importantísimo, que son las privatizaciones de los 90, Mira, que también marca una inflexión. Esa es parte pues, de las reformas estructurales que dije yo que comenzaron a implementarse. Una vez estabilizado el paciente, te pasan a sala para que te traten de tus males. Ahí se hicieron las reformas estructurales. Por ejemplo, se abrió la economía al mundo, porque estaba bastante cerrada. Y también, mira, el mundo también hizo un giro muy importante. Las economías como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la economía china, en fin, giraron hacia el mercado. A la apertura, ahí está la perestroika de los 90. Entonces se instauró lo que se llamó, en un caso, capitalismo de Estado, pero capitalismo. Eso es China. Después Rusia trató de hacer una economía de mercado,
Y así. Entonces el mundo, recontra mayoritariamente, empezó a girar. ha hecho esto en la economía de mercado. Hay países como Alemania que hacen economía social de mercado. Algunos países europeos también. ¿No? Acá en el Perú se siguió esa orientación. En el ¿no? término de la cartera que a usted le tocó liderar, que fue trabajo, ahí también hubo importantes reformas porque los empleados públicos que habían, el Estado tenía, me parece, una sobrepoblación de trabajadores. ¿Qué reforma recuerda usted de aquellos años? La reforma del sector público no se ve en el Ministerio de Trabajo. Ahí es fundamentalmente el sector privado. Lo que pasa en el sector público sale de esa esfera. El Ministerio de Trabajo que el Estado tenía una sobrepoblación básicamente laboral. Sector privado. Sí, claro. Claro, pues las empresas públicas, los ministerios. Mira, tú entrabas a un ministerio y el pasadizo que se supone para que la gente camine estaba con escritorios. Así. ¿Usted recuerda que así encontró usted el Estado, así encontró usted el Ministerio de Trabajo? No, porque yo ya ingresé pues el 96, ya habían pasado años, ya no. Pero en esa época sí la viví yo, porque yo tenía edad suficiente para darme cuenta en ese momento, en esa edad, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, había subsidios por todos lados. Mira, la gasolina, un galón de gasolina costaba menos que una Coca-Cola. Y no exagero, amigos. Era un galón de gasolina. por los subsidios. Y no era porque estaba barata la gasolina, no, que el gobierno le subsidiaba. Pues. Se subsidiaba todo, hasta el pan. Así es, entonces todas esas cosas se tuvieron que corregir. ¿Cómo se corrigieron? Con la estabilización y luego con las reformas estructurales, ¿no? ¿Cómo era trabajar? Usted ha sido ministro, se despachaba con el presidente del Consejo de Ministros y me imagino que también en los consejos de ministros interactuaba con el presidente de la República. ¿Cómo era trabajar con Alberto Fujimori como ministro? Mira, yo en mi caso tuvimos una relación muy protocolar. Él me llamaba señor ministro, nunca me tuteó, y yo le llamaba señor presidente. Nunca lo tuteé. Ese era mi tipo de relación. Muy seria, muy profesional. Yo tengo que contar, y lo tengo que decir públicamente, quizás es la primera vez que lo digo, yo era muy contestatario de él y de sus ministros de Economía. Por eso me sorprendió mucho que me invitara. A ser ministro. A ser ministro. Y él sabía muy bien que yo era crítico, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Entonces, y me dijo, oye, bueno, lo estoy parodiando, ¿no? Oye, te invito, ¿no? Vamos a trabajar juntos por el bien del país. Y es difícil cuando alguien te dice eso por el bien de tu país, de tu patria, de tu nación, decir no. No es correcto decir no. Entonces, pero ese era mi trato con él. Y quiero contar, dentro de la tragedia, quiero contar una anécdota. Claro que sí, estamos recordando al fallecido expresidente. Un día en un consejo de ministros, era cerca del 31 de diciembre, el señor presidente nos dice a todos los ministros, así dijo, en 10, 15 minutos, no más, digan cómo ven ustedes su cartera el próximo año. Y cada ministro se despachaba, ¿no? Entonces yo dije, como estaba muy seria la cosa, yo pensé, no voy a hacer un chistecito. Y digo, señor presidente, estábamos todos, ¿no? Señor presidente, digo, yo creo que el próximo año va a haber más trabajo que este año. A Caracho dijo él, que bien. ¿Y por qué dice usted eso, señor ministro? Sí, va a haber más trabajo, presidente, pero ¿sabe? Más trabajo para conseguir trabajo. Más trabajo para conseguir, o sea, iba a haber desempleo, lo que usted le estaba diciendo. Pero era un chistecito. Ah. Y tú sabes que lo digo. Y yo, lógicamente, comencé a reírme, pero yo era el único que me estaba riendo. Todo el mundo nadie se quedó, nadie se quedó helado de su chiste o nadie entendió su chiste. Porque nadie se atrevía. ¿Qué le dijo el presidente? Me miró y me dijo, vaya, tomo nota, me dijo.
y escribió algo. Tomo nota, me dijo. Eso es lo que dicen muchos del presidente, que era así parco, pero que tomaba nota de tomaba todo, nota, ¿no? me Que dijo. sacaba una libreta y tomaba nota. Tomo nota, señor ministro, me dijo. Ah, ya, presidente. Y yo ya, pues, ya dejé de reírme, pues, porque le dije así, ¿no? Va a haber más trabajo, pero para conseguir trabajo. Esa es una anécdota que usted recuerda de él. Sí, claro, pero una anécdota lo hago con cariño, ¿no? Claro. No lo hice por burlarme, sino esas cosas que cuando el ambiente está muy cargado, las cuchillas están así, es bueno hacer eso, ¿no? Bueno, le agradezco mucho por esos recuerdos. En un día, pues, que ha habido una pérdida importante para el país, le agradezco mucho sus recuerdos, doctor González Izquierdo. No, muchas gracias por la invitación y permitirme hacer algo de análisis económicos de esa. A raíz de las reformas del 90. Muchas gracias. Ahora... I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But